Doncs, bueno, estem en companyia, però benvinguts al Dimarts Internacional d'Exercici Professional a Uruguai. Us presentem a la Virginia Talmón, que és la corresponsal del COAC a Uruguai. És arquitecta, perdoneu, i ens parlarà de la professió a Uruguai, que és un país en creixement econòmic, que està invertint molt en infraestructures, on hi ha una forta demanda de directors d'obra, sembla ser també, no? Bueno, moltes gràcies i us deixo amb la Virginia del Talmón. ¿Vale? Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí. Perfecto. Bueno, cuento un poquito, creo que a diferencia de otros corresponsales que han participado, en mi caso, yo soy uruguaya, estuve viviendo muchos años, casi 10 años en Barcelona, entonces es como que un poco he ido y vuelto a mi país, ¿no? Entonces, un poco en ese marco que conozco un poco las dos orillas, les voy a contar un poco cómo es el ejercicio y cómo es, y un poco darles el marco de la situación de Uruguay en este momento. Voy a pasar, Ricardo, a compartir pantalla. Vale. ¿Me avisas, por favor, cuando ya la vean? Aún no. Ahora. Voy a hacer esto, así ya lo vemos. Bueno, un poco, les cuento un poco el índice. Hacemos una pequeña introducción para que se ubiquen. O sea, Uruguay, Montevideo. Uruguay es un país bastante centralizado en lo que es la capital, que es Montevideo. Luego pasaremos a hablar un poquito de la documentación necesaria, tanto como, o sea, a nivel de personal, como si eso es una persona física o una persona jurídica o una empresa. Y después cómo es la forma de trabajo aquí, tanto sea por cuenta propia, cuenta ajena, y también una figura que es bastante interesante que se está dando en Uruguay, que es el consultor público. Luego un poco marcarles cómo es el marco normativo aquí del país, contarles y mostrarles de los últimos 4 o 5 años los concursos y licitaciones grandes que hubieron en el país y dejarles los enlaces de interés de eso, y luego presentar un poco el puente Cataluña-Uruguay, que ya lo iremos viendo. Entonces, entramos un poco en lo que es Uruguay y Montevideo. Uruguay, bueno, el nombre nomás del país se lo da el río Uruguay, que está al oriente. Uruguay significa río de pájaros pintados en guaraní, y bueno, podríamos entrar en una discusión histórica, pero muchos dicen que Uruguay es una invención inglesa, que nacemos como país tapón entre las dos potencias que eran en su momento la presión portuguesa y española de lo que es el virreinado del Río de la Plata. Pero la particularidad que tiene que es un país muy chiquito entre dos potencias, y es un país pequeño para lo que es América del Sur, pero por ejemplo es 5 veces y media Cataluña, con una densidad de población mucho peor. O sea, no sé qué sistemas lo hizo que Cataluña, o sea, si comparas, por ejemplo, Cataluña, para hacer igualdad con Uruguay, pasaría a tener, en lugar de 7,5 millones como tiene, pasaría a tener unas 620.000 personas, más o menos. Quiere decir que es un país muy poco denso, centrado, la mitad de la población está en la capital, que es Montevideo, y bueno, eso es un poco para ubicarlos, que es un país muy despoblado, digamos, para su magnitud. Y me interesaba mostrarles un poco algunas portadas de prensa para que se situaran también en el contexto del país. Tenemos a Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, ahora
tuvimos elecciones y tenemos nuevo presidente, pero fue un presidente que más allá de las discrepancias o concordancias políticas que podamos tener, fue un personaje que a nivel internacional colocó a Uruguay en el mundo en muchos aspectos, con unos discursos muy inteligentes en la ONU que atrayeron a muchos adeptos y una coherencia política que, más allá de las discrepancias, como digo, que se pueda tener o no, fue un personaje que ubicó a Uruguay en el mundo. Luego, el último año, no sé si saben, o sea, Uruguay es el primer país en el mundo en legalizar el consumo y la venta de la marihuana, con lo cual también fue un punto de atracción para a nivel internacional, porque es algo totalmente innovador. Luego el matrimonio igualitario, que también se dio en el 2013, al igual que la legalización de la marihuana, que para el mundo europeo puede parecer algo bastante aceptado, pero a nivel incluso internacional son solamente 12 países que permiten el matrimonio igualitario, y en América Latina Uruguay es el segundo país después de Argentina, que fue en el 2010, en legalizar el matrimonio igualitario. Otro punto que está también muy en auge es las apuestas que están haciendo políticas a nivel de energías renovables y sustentables para el país. Hay un plan que es bastante ambicioso, que apuesta a que el 84% de la energía para el 2016 de Uruguay van a ser a través del uso de fuentes alternativas para no depender tanto de lo que es el petróleo, y que existe también eso con índices a nivel de lo que es consumo energético eléctrico, con un índice de un 90% de no dependencia. Entonces, estos son realmente, a eso se suma, ¿no?, también que Uruguay está invirtiendo el 3% del Producto Bruto Interno para lo que es investigación y apuestas a energías renovables, y con este nuevo gobierno se promete en realidad más inversión. Y luego, bueno, también que fue muy discutido todo el tema del apoyo que hace Uruguay, que hizo, tipo, bueno, refugiando presos de Guantánamo y también refugiados sirios, para que tengan un poco la idea que Uruguay, pese a que es un país muy chiquito, en muchas cosas ha sido pionero a nivel regional. Por ejemplo, Uruguay es un país laico desde el año 17, cosa que también para lo que es la situación de América del Sur son como pinceladas de cosas que dan un marco en realidad al país. Esta era una plataforma que les quería dejar, que es Uruguay Siglo XXI, que es una plataforma gubernamental para inversiones y conectar plataformas tanto para importaciones como exportaciones de productos y servicios de todo tipo en Uruguay. Ahora en realidad podemos pasar rápido, pero de esta plataforma hay una presentación que, por supuesto, esta presentación... Un moment. Hola. Hola, Virginia. Sí. Ahora te escuchamos, pero no te vemos. Espérate. Vale. A ver. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Vale, tenemos que compartir pantalla de nuevo, ¿no? Sí. ¿Me cuentan un poco en qué diapos se quedaron o qué era lo último que escucharon? A ver, estábamos en esta, creo. En la estabilidad política y social, sí. Son buenas noticias, entonces. Sí. No, les decía que o sea, Uruguay, dentro de lo que es la situación de Latinoamérica, tiene condiciones bastante favorables, que es tipo esto, ¿no? Estabilidad política y social.
hay cierta solidez macroeconómica y de confianza de inversión que por lo menos, por ejemplo, nuestros países vecinos generan ciertos recelos o dudas. Hay apertura comercial, tiene también una ubicación estratégica, que quería mostrarles a lo que es en la ubicación de América del Sur, para todo lo que es tránsitos, ¿no? De mercaderías, es bastante central, en pocas horas a nivel aéreo estás en las grandes capitales de América del Sur, y también tiene conexiones fluviales a través del río Uruguay y el Paraná con todo lo que es el centro de América del Sur, ¿no? Hay el nuevo proyecto del puerto de aguas profundas en Rocha, que va a dar soporte a todo lo que es Brasil y el sur de Brasil. Son como grandes proyectos a nivel de lo que va a ser la conectividad desde el Uruguay, que son muy importantes. Bueno, esto era un poco, es una diapo también de la plataforma esta Uruguay siglo XXI, donde muestra un poco la evolución en cuanto a los índices y metas de sostenibilidad ambiental que se propone Montevideo y Uruguay para lo que es América del Sur, ¿no? Esto se las dejo en la presentación, me parece que no viene al lugar, o sea, pero el nivel educativo y de preparación en Uruguay es bastante elevado. Se habla de casi que un 30 a un 35% de la población tiene acceso universitario, lo cual es, que no quiere decir que lo termine, pero sí que han cursado de 2 a 3 años de la universidad, que para los índices de América Latina son bastante altos. Bueno, eso era para dejarles un poco el pantallazo de lo que puede ser introducir un poco a Uruguay, más allá de los que les guste el fútbol y conozcan a Suárez. Y entonces pasaríamos un poco a ver la documentación que es necesaria para entrar en el país, ¿no? Entonces, primero, o sea, como persona física, cualquier persona, a diferencia de España, que eso lo padecía en persona, en Uruguay ni bien se llega con estos datos que estoy dejando acá, el original y copia del documento vigente con el que entraste al país, es decir, tu pasaporte, que tiene que estar sellado con el ingreso, una fotocarné, y pagando las tasas del trámite, a todas las personas se les da un documento de identidad provisorio por un año. Y sí, y acá tengo a Esther Bueno, que es una catalana que está acá en Uruguay, que se enteró de la presentación y nos está acompañando, y me apunta de que no solamente eso, sino que en 10 días tienes la cédula contigo. Los trámites de residencia ya son diferentes, pero aparte esa cédula, ya veremos ahora con cómo está vinculado con el tema laboral, pero esa cédula te la dan provisoria durante un año, pero la puedes renovar la cantidad de veces que sea necesario. También Uruguay lo que tiene es que hacer limítrofe con Brasil o Argentina, tú tienes como extranjero la posibilidad tienes derecho a 3 meses como si fueras cualquier turista. Pero ¿qué pasa? Muchos de los extranjeros que están aquí, que están todavía en trámite de residencia, o incluso algunos que ni siquiera se sacan la cédula, lo que hacen es cruzan a Argentina o Brasil, o sea, un fin de semana, y automáticamente te vuelven a sellar el ingreso, entonces tienes derecho a 3 meses más. Eso es como, bueno, lo que se suele hacer. Para los trámites de residencia, sí, ya los requerimientos son otros, o sea, necesitas haber tramitado la cédula provisional, tener medios de vida, o sea, un contrato laboral o haber abierto una empresa o tener un modo de sustento. Necesitas certificados de antecedentes penales traducidos en el caso de que sea necesario, y es obligatorio un carnet de salud que, o sea, lo puedes hacer en clínicas privadas que estén autorizadas o lo haces directamente en salud pública. Para las personas jurídicas o sociedades ya es un poco más complicado, porque hay que hacer una inscripción en DGI, que es, DGI es como el equivalente a Hacienda en España.
hacer un registro de comercio, de marca, firma o la inscripción que tengas de empresa, una inscripción en el Ministerio de Trabajo y una inscripción en BPS, que BPS vendría a ser como la seguridad social de allá. Para todo lo que es esta tramitación, en el caso de que sea una persona jurídica o sociedad, realmente lo recomendado, o sea, lo que yo recomiendo si alguien quiere traer su empresa para Uruguay, es contratar una gestoría local. ¿Por qué? Porque Uruguay y España no tienen convenios fiscales. Entonces, la mejor manera es realmente contratar a alguien que entienda y que sepa muy claro cuál es la mejor manera de registrar una empresa aquí para que después tenga los menores costos fiscales, no solamente en Uruguay, sino en el país de donde se origen la empresa, ¿no? A no ser que se abra una directamente acá, pero acá las sociedades anónimas o las SRL suelen ser bastante complejas y caras de comprar. Bueno, cuando nos pasamos a lo que es el trabajo en sí de nosotros, los arquitectos, como profesionales, acá marqué tres diferentes modalidades, ¿no? El cuenta propia, cuenta ajena y lo que ahora se está usando mucho en Uruguay, que es el consultor público. El trabajo por cuenta propia requiere la homologación del título, que no es complejo como en España, porque, o sea, yo hice la homologación del título en España y realmente es muy complejo, se piden muchas cosas, incluso PFC, o sea, proyecto final de carrera de nuevo, un montón de cosas. Aquí en Uruguay no es tanto, pero sí es bastante engorroso el trámite burocrático. La homologación del título se inicia en la Facultad de Arquitectura y sigue todo un proceso legal que puede durar de 1 año a 2 y lo único que exigen hacer de materias es como una pequeña prueba o que al final puede llegar a ser un trabajo de lo que es arquitectura legal de aquí en Uruguay y también de arquitectura nacional del país, pero que eso no, o sea, lo plantean cuando tú te informas, te plantean que en realidad tienen que ser van a hacer exámenes que luego terminan siendo casi siempre trabajos, que cuando hay llamado a tribunal de las mismas materias que se tienen que dar, tú presentas un trabajo y es prácticamente un trámite. Bueno, después, o sea, una vez que tengas el título homologado, tienes que hacer una inscripción en DGI, que es el equivalente a Hacienda, la inscripción en BPS, que es la de Seguridad Social, y la inscripción en la Caja de Jubilaciones Profesionales o el BPS, porque el BPS en Uruguay tiene 2 aportes, el aporte en realidad por el tema de salud y el aporte en realidad como por Seguridad Social para lo que va a ser luego tu reforma. Reforma se dice, ¿no? La jubilación. Sí, bueno, la jubilación. Sí. Jubilación, sí. Está. Y luego una figura y lo que es en realidad lo que quería contar, acá lo que sería el equivalente al COAC o a los colegios en España es la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que se llama SAU, que más que un colegio, como tenemos entendido nosotros, es casi un gremio. ¿Por qué? A diferencia de lo que pasa en España o en otros países europeos, donde hay una infinidad de universidades y de facultades que hay que tratar de unificar, ¿no? Y por eso es como muy necesario la figura del colegio para unificar determinados niveles y para asesorar y como auditoriar lo que es el trabajo profesional. Acá en Uruguay está todo centrado en la universidad pública, que es la UDELAR. Entonces, la que certifica y que controla todo lo que es la formación profesional es la Universidad de la República. Entonces, los colegios aquí son prácticamente gremios y son opcionales. No es obligatorio estar colegiado para trabajar. Luego, el contrato por cuenta ajena, eso es muy parecido a lo que es la situación allá. Necesitas un contrato laboral que tiene que estar inscrito y según si tu contrato laboral te lo hacen como profesional, o sea, si tienes responsabilidad profesional, tienes que estar inscrito también en la Caja de Jubilaciones Profesionales o a través de tu contrato se tiene que estar aportando a lo que es la Seguridad Social, que es el BPS.
Una figura importante y que es interesante para lo que son los profesionales extranjeros es la del consultor público. En este momento y los últimos años, Uruguay ha apostado muy fuerte a un montón de programas para investigar distintos ámbitos. O sea, uno que era el que ya mencionamos, por ejemplo, todo lo que es energías renovables y sustentables, tratamiento de residuos, grandes programas como este del puerto, todo lo que es la evaluación energética, que hay muchísimo trabajo para hacer. Se está apostando también a nuevas, hay toda una normativa nueva de accesibilidad. O sea, es como que se están moviendo muchos temas que tienen que ver con nuestra profesión, y acá no hay profesionales formados o especializados en esos temas. Entonces la figura del consultor público, que se hacen llamados y licitaciones para hacer trabajos de investigación o de consultoría directamente para el Estado, que puede ser para Presidencia, Ministerio de Energía, Ministerio de Vivienda, que después les voy a dejar, vamos a hablar de todos esos contactos. La figura del consultor público es una figura interesante para el profesional extranjero porque no necesariamente necesita tener su título homologado y tener un partner local. Entonces, hay muchos extranjeros ya trabajando en este ámbito como consultores públicos, que un poco lo que les decía acá es lo que hay que hacer es una inscripción en DGI, que sería como la hacienda de allá, con un aporte solamente del IRAE, que el IRAE es como un impuesto por extranjería, y entonces no se factura con IVA, se retiene el IVA aquí, ya que el servicio está dado en Uruguay, y se puede ingresar perfectamente al país donde se trabaja. Se podría hasta incluso trabajar a distancia y con viajes puntuales a lo que es Uruguay. Me parece que es una figura interesante para el que esté interesado en buscar alguna oportunidad en Uruguay. Luego, el marco normativo del país, Uruguay está conformado por 19 departamentos, que vendrían a ser como los ayuntamientos en Cataluña, o más que ayuntamientos, como municipios, porque también son como, no tienen mayor peso, pero cada uno de estos departamentos tiene su gobierno, que son las intendencias municipales. Cada una de esas intendencias municipales tiene su propio marco normativo, al que se le llama digesto departamental. Esto lo explico porque hay muchos que me han consultado incluso vía web de que no encuentran normativas específicas, porque acá en realidad, claro, si buscas por normativa te salen otras cosas, sino cada uno de estos marcos se llaman digestos departamentales. Los departamentos más grandes, así o con más influencia, son los que les dejo acá: Montevideo, que es la capital, Maldonado, Colonia, Fraiventos, Salto y Paysandú. Pero la mayoría siguen el digesto departamental de Montevideo, que es como el más eficiente y el más completo. Eso está todo en Uruguay. Es un país que está muy informatizado, y esto hace que todos los digestos, toda la información ya está en la web, se puede manejar todo por web. Entonces, a nivel profesional, la presentación de cada uno de los que son los permisos de construcción se presenta directamente a cada intendencia, en la cual cada arquitecto que presenta tiene que haberse dado de alta, o sea, es una ficha de ingreso para que es como que reconozcan tu firma en esa intendencia, y es un trámite bastante ágil en el sentido de que los permisos de construcción son una declaración jurada del profesional actuante. Entonces, más allá de que cuando uno hace el trámite de gestión de cada permiso que presenta, la intendencia hace como una especie de consultoría, ¿no? Te va como guiando y marcando las cosas que puedes tener mal. El único responsable de lo que presenta es el arquitecto, ¿no? Bueno, y un poco quería contarles, dentro de este marco normativo y de estas modalidades de trabajo, en los últimos años mostrarles un poco los últimos concursos de arquitectura y de urbanismo que hubieron en el país.
para que se queden un poco con una imagen de, en este momento el país está en uno de sus momentos de apogeo, ¿no? Que se está estabilizando un poco, pero sigue bastante fuerte comparado con otros momentos, y se está haciendo mucha cosa y se está construyendo, y hay muchos llamados que hace unos años atrás no teníamos. Este fue el último gran concurso que se supo hace pocos días el resultado, que es para la construcción de un hospital y centro de rehabilitación para el Banco de Seguros del Estado. Este fue otro concurso para un puente en la Laguna Garzón, que, disculpen, en el anterior no comenté, el estudio que ganó fue Fábrica de Paisaje, que es un estudio uruguayo. El concurso del puente Laguna Garzón lo ganó el arquitecto Rafael Viñoli, que es un arquitecto uruguayo, pero prácticamente formado en Argentina. Profesionalmente es un arquitecto argentino. El concurso Ante la Arena, que lo ganaron los arquitectos Bacheta, Flores y Carámbula, que era un antiguo paraninfo de actividades deportivas que se llamaba a la reconstrucción y a ponerlo a punto como zona de espectáculos. Luego la nueva sede del INE, que la ganaron Fernando, Goyo, Martinena o la Escuadra del Souto. Lo que vemos atrás, o sea, esta pastilla de luz debía complementar lo que es el edificio de presidencia, que es lo que vemos atrás. Luego el complejo cultural y regional del CAF, lo ganaron los arquitectos Lavar, Horta y Fiocha. Concurso de licitación, proyecto y concurso de un zona costera en la ciudad de La Costa, que es en el departamento de Canelones, es un departamento circundante a lo que es la capital, Montevideo. Un concurso que jugó para todo el frente costero de Piriápolis, que es una zona en Maldonado. Y bueno, esto no fue concurso, pero el Aeropuerto Internacional de Carrasco, que está considerado entre los 10 mejores aeropuertos del mundo en cuanto a servicio, plataforma y diseño, que también es del arquitecto Rafael Viñoli. Concursos o posibilidades que hay, tanto a nivel estatal como a nivel privado. Hay una de las páginas que podemos entrar que se llama, es esta primera, llamados y concursos. A ver si logramos abrir el enlace. Esta página es muy interesante porque se logró hace 3 o 4 años y nuclea todo lo que son llamados y concursos estatales de todo lo que es plataforma gubernamental, o sea, presidencia, ministerios, Universidad de la República, intendencias departamentales, o sea, todo lo que son llamados públicos están nucleados en esta web. Que no sé por qué no. Ahí abre. Bueno, esta es la web, o sea, si bajan, acá pueden entrar institución a institución, todo lo que es los llamados, los ministerios y todo lo que son también organismos públicos privados del Estado. Como acá en el lateral también ahí están todo lo que son las novedades de los últimos llamados. Y también se pueden hacer búsquedas filtrando todo lo que quieran filtrar. Esta es una web muy interesante. Luego tenemos la segunda que les puse, es la de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, que también publica muchos concursos y llamados que se hacen tanto para privados y públicos. La tercera es la Universidad de la República, que es lo que les decía, es la única universidad pública que es
nuclea todo lo que son las facultades del Uruguay. El cuarto enlace es la Facultad de Arquitectura, directamente. Este quinto enlace que les dejo me parece que es un programa muy interesante que se está desarrollando ya hace unos 3-4 años, que es la Agencia Nacional de Vivienda. Todo lo que es como la VPO de allá en su momento, con un plan de vivienda, pero no tan controlado como era la VPO, sino que se dejó más a regir por lo que es el mercado, está centrado por la Agencia Nacional de Vivienda, que es una oficina dependiente del Ministerio de Vivienda, y esta oficina, en este momento, la Agencia Nacional de Vivienda está construyendo en todo lo que es el centro y el 90% de lo que es el departamento de Montevideo, y en el interior del país no está con tanta fuerza, pero está también creciendo. Se está dando lo que es el desarrollo y construcción de vivienda. ¿Por qué? Porque tiene ventajas muy grandes para el inversor construir bajo las premisas de la agencia. Entonces, si entran acá a inversores y vivienda de interés social, realmente es una plataforma que tiene toda la información, está totalmente controlado, toda la forma de presentación de un proyecto. Acá, si empiezan desde la introducción, cómo hay que presentar, a quién hay que dirigirse, la documentación que se debe presentar, cómo se pide la devolución de IVA, de exoneraciones, para lo que es asesorar, por ejemplo, un inversor o traer inversores. Y realmente es un programa que está muy bien cerrado y que está funcionando muy bien, y se estima una devolución de inversión del 18% en impuestos y facilidades fiscales, que es un plan bastante interesante. Después, lo que le dejo acá es el Costos Todo UI, que es un programa en realidad privado que desarrollaron una especie de programa con todo lo que son, como para poder elaborar lo que es un presupuesto. Es una herramienta bastante útil aquí en Uruguay. Y después, la última que les dejo es la de la página de la Intendencia de Montevideo, donde ahí pueden encontrar todo lo que es normativa, llamados y nuevos planteamientos de lo que es la capital. Y bueno, para cerrarles un poco la charla, me gustó hacer así un puente entre Cataluña y Uruguay, porque un poco porque lo viví en persona, tanto para un lado como para el otro, pero también porque es una situación de muchos profesionales que emigramos por trabajo o por situaciones diversas, económicas, políticas y lo que sea. Muchas veces la migración profesional establece puentes y vínculos que fomentan la profesión y la arquitectura en ambos lados, ¿no? Y acá en Uruguay tenemos un caso que cuando me llamaron fue como el primero así que se me vino a la cabeza, que es el caso de Bonet, que es un referente de la arquitectura moderna en Latinoamérica, y que fue un arquitecto catalán excepcional, que vivió un poco, ¿no?, el post y el anteguerra, sí. Porque, o sea, él trabajó muchísimo en Argentina y en Uruguay, y entonces me gustaba como cerrarles un poco esta idea de Uruguay con el ejemplo de él, y mostrarle algunas de las maravillosas obras que tenemos la suerte de tener gracias a que Bonet pasó por estas orillas. Y bueno, y después quedo abierta a que me hagan las preguntas que quieran. Y vamos un poco a ver. Bonet, una de las obras excepcionales que hizo en la costa de Maldonado fue la urbanización de Portezuelo, en Punta Ballena, que
que fue un lugar, es un lugar mágico, pues es un lugar inventado por Lucic, que era el propietario de todas esas tierras en un momento, que eran tierras muy áridas, desiertas, arena, costa, y bueno, y a él se le ocurrió traer a los mejores urbanistas del mundo porque él quería generar un bosque en esa zona. Cerca en los márgenes de Lucic mismo contrata a Bonet para hacer esta urbanización, en la cual él lo que hace es como empezar a elegir qué árbol talar y qué no, como a una escala casi de interiorismo, y que genera toda esta urbanización que es excepcional y que coincide, o sea, bueno, lo que dicen es que el paralelo que coincide con Punta Ballena, que es toda una proa que se mete en el río, coincide con el que pasa en el eje del Mediterráneo, y que inspirado en eso y como en esa magia que él encontró, quedó fascinado con este lugar y hizo muchas obras en esta zona. Luego tenemos la Solana del Mar, que es un parador y un hostal, que también es de Bonet, que está junto a Ballena. La Casa Bernichelli, que como verán es la clásica bóveda catalana, que en esta casa, trabajando con Bonet, el arquitecto ingeniero Eladio Dieste, que es uruguayo, empezó desde joven a investigar lo que era la bóveda armada de bovedilla de ladrillo. Luego la Casa de la Rinconada, también, que fue una de las que se localizó y empezó a utilizar materiales locales de las rocas. Y por último, la Capilla Soca, que es una capilla que se la encarga una poetisa uruguaya, Susana Soca, que iba a ser para el padre, que iba a ser exacto un mausoleo para el padre, y que es una maravilla de arquitectura. Es todo un juego estructural de 25 triángulos compuestos por 9 triángulos estructurales cada uno, que contienen todo este trabajo de vitrales con colores, y que lamentablemente está en este momento abandonada y un poco deteriorada, pero es una obra fantástica. Y bueno, por acá yo los dejaría con toda esta información. No sé si hay preguntas, si quieren profundizar en algún punto. Muchas gracias, Virginia. De nada. ¿Preguntas? Sí. Sí, a ver, Virginia, yo quería hablar de la parte de restauración y rehabilitación. ¿Hay algo allí que se esté haciendo? Ya que hablaste de energías y de toda esa parte de alternativas, pero la parte de restauración... Espera, yo le repito la pregunta. Yo le repetiré la pregunta. O sea, ¿qué hay sobre el tema de... espera, intentamos con el micro un momento a ver si te oye. Sí, Virginia, hola, ¿ahora escuchas? Sí. Vale, que te preguntaba que cómo están las posibilidades para restaurar y rehabilitar centros urbanos o viviendas o edificios que tengan valor de patrimonio allí en Uruguay, Colonia, etcétera, etcétera. ¿Hay ese campo de trabajo allí? Se quedó. Sí, hay. Hola. Sí, hola. Sí, perfecto. Sí, ¿me escuchan? Sí. Lo que justo ahora, yo estoy acá acompañada por una colega catalana que está viviendo en Uruguay hace 2 años y se enteró que estábamos en esta charla y nos está escuchando acá, y comentábamos antes de que hay mucha arquitectura para restaurar, hay mucho trabajo de rehabilitación y de restauración aquí. La arquitectura moderna es excepcional en Uruguay, está muy venida a menos cuando se recorre lo que es
el centro y el casco antiguo de Montevideo, que bueno, antiguo para lo que son, para los cascos de ustedes son bebés, ¿no? Porque en realidad nuestra historia es muy cortita, reciente, sí. pero la calidad es muy buena. El año pasado tuvimos a otro colega catalán también que nos presentamos juntos a una licitación y quedó fascinado con la calidad y a su vez entristecido por el deterioro que hay. Hay mucho trabajo para hacer en restauración y rehabilitación. Vale, entonces... Incluso, no logro visualizar, a la persona que me pregunta esto, dentro del plan este que dejaba de la Agencia Nacional de Vivienda, para conjugar las dos cosas es muy interesante, porque la Agencia Nacional de Vivienda está fomentando todo lo que es los centros y la parte, digamos, central de lo que es Montevideo y de las ciudades del interior. Y ahí es donde están todas las infraestructuras, es donde está la arquitectura de calidad y es donde se puede recomponer y recuperar las viejas trazas y los viejos edificios, llevándolos a vivienda y haciendo vivienda colectiva. Y aparte este plan también te acepta desde, si tú tienes un edificio y lo pasas de dos viviendas hasta 100, estás dentro del plan. Es un plan muy flexible y que admite incorporar todo el tema de la restauración y de la rehabilitación. Vale, entonces, siendo tú el puente allí, podríamos hablar de intentar colaborar o hacer algo en esa área de restauración, pregunto. Sí. ¿Sí? Sí. Vale, vale. Yo creo que sí. Vale, de acuerdo. Entonces, datos y dirección de mail y todo esto y de Skype, ¿tenemos de ella? Para nosotros. Ahora los pienso, ¿no? Sí, bien. Sí, para luego contactar con ella, quiero decir. Sí, como Sí. si tú eres arquitecto colegiado, Sí, sí, por supuesto. pues puedes acceder a los datos de corresponsal. Vale, línea. vale. Vale, entonces te intentaré contactar. Vale. Ricardo Vergara me llamo. Ricardo. Vergara, Bien. para que sepas que estuve en tu conferencia y entonces... Vale. Vale, gracias. Muy bien. Sí, a ver, aquí estábamos comentando también con Esther ahora eso. Hay muchas cosas para hacer, hay mucho trabajo para el profesional especializado, porque acá no hay, y hay una buena intención y hay muchos programas para hacer cosas. El tema es que las dinámicas de Uruguay no son las de Cataluña. Sí, son otras. ¿Es en Sudamérica? Sí, toda Sudamérica. Yo, por ejemplo, no sé si me escucharon todos desde el inicio, yo soy uruguaya, pero profesionalmente soy catalana. O sea, yo ejercí y trabajé 10 años, trabajé desde muy pequeña aquí en Uruguay 2 o 3 años, luego me fui a hacer un máster a Barcelona. Me enamoré de Barcelona y esos 2 años pasaron a ser 10. A mí, yo hasta el día de hoy, regresé en el 2011 con idas y vueltas, porque sigo colaborando con el estudio donde trabajaba allá. Hasta el día de hoy yo hay determinadas dinámicas que no me adapto, porque hay que tener mucha paciencia en Uruguay, porque los plazos son otros. Son muy lentos. Les pongo un ejemplo. Nosotros acá ganamos el año pasado una licitación, colaborando en realidad con un colega catalán, para hacer todo un eje cívico-cultural, para hacer un proyecto ejecutivo de todo un centro, de un eje cívico-cultural. Eso se firmó en noviembre del año pasado. Hasta el día de hoy, estamos a abril, seguimos esperando firmar el contrato para poder iniciar el trabajo. O sea, no quiero desalentar con eso porque hay muchas cosas para hacer, pero sí que hay que venir, o sea, así como hay muchas cosas para hacer, los plazos y los tiempos, las dinámicas son otras. Entonces, si
tipo. Eso hay que también venir un poco preparado. para eso. Bien, gracias. ¿Preguntas? Muy buenas. Yo quisiera que me profundizaras o me aclararas un poco más un tema que pasó por arriba o bastante rápido desde mi punto de vista, que es el tema de consultor público. Debido a que yo pues más o menos estoy conectado con un estudio en Montevideo para trabajar más o menos o colaborar en él, pero obviamente no tengo la titulación uruguaya y esperar 2 años para esto pues me es un poco complejo. Por tanto, mi colaboración puntual en el desarrollo de un edificio debería de pasar por el tema de consultor público, y me gustaría más que me explicases otra vez un poco de vuelta las posibilidades. Sí, a ver, son 2 temas diferentes. Uno es en realidad la colaboración como profesional independiente con otro estudio para ejecutar un edificio, ejecutar una obra o ejecutar un trabajo profesional. En ese sentido, no hay otra opción que asociarse con alguien local, porque ahí hay una firma responsable por medio, ¿no? Obvio. Cuando yo me refería a consultor público, hay una figura que se está dando mucho, que es para estos llamados públicos para hacer investigación o consultoría en determinados temas. Pongo un ejemplo. Montevideo ahora está trabajando muy fuerte en todo lo que es gestión de residuos. Se han eliminado todo lo que eran basurales en lo que es periferia. Se están reacomodando todo lo que son los barrios humildes, lo que acá se llaman cantegriles, que son como lo que sí seguro escucharon alguna vez como las favelas de Brasil. Entonces, y se está haciendo toda una gestión paralela para todo lo que es manipulación y gestión de residuos. En ese tema, el llamado es en realidad una consultoría netamente profesional, donde no hay una responsabilidad atrás ni una firma necesaria a nivel de construye un edificio y alguien tiene que ser responsable de eso. Si sos responsable como nivel profesional del servicio que estás dando de consultoría. Entonces, a ese tipo de consultoría me refería de que es más flexible trabajar sin una firma local, porque lo que pesa es nuestro currículum y la experiencia que nosotros tenemos a nivel profesional en un campo determinado. ¿Me explico? Sí, pero básicamente... La pregunta, porque tú como profesional, si a lo que digo es buscar en realidad una beta que nos sirva al que esté interesado como consultor, ya sea, no sé, energético, tratamiento de residuos, o lo que decían, no sé, algún programa específico o algo que se tenga que aportar a nivel de, como preguntaban, rehabilitación o reconstrucción de cascos o algún sistema especial que sirva para X cosas. O sea, algo muy especial, que nosotros estemos preparados, que tengamos currículum, que nos podamos vender y encontremos y rastreemos cuáles son las oportunidades de los llamados que a nivel estatal se están haciendo. Entonces, en ese sentido es donde está funcionando la figura del consultor público, porque yo lo que facturo son mis honorarios profesionales para esa consultoría. Y entonces, no preciso tener un partner local, o quizás el llamado sí lo pueda pedir, porque eso también te puede pasar, que te interesa un llamado, pero te digan, como el dinero sale del Estado, necesitas un partner local. Pero en ese tipo de llamados, lo que se puede hacer es lo que comentaba en la diapo, que es, se hace un registro en DGI, que sería lo que es Hacienda de allá, como profesional extranjero. Y entonces ahí se hace un aporte de IRAE, que es un aporte en realidad por ser persona extranjera, y se hace incluso tú puedes facturar y se hace una autorretención del IVA aquí, y tú depositas y te vas con tu dinero, o sea, porque vos estás generando el servicio para Uruguay, pero vos lo estás generando desde afuera. Incluso podría ser un consultor desde afuera. No sé si queda claro o
Sí, no, bueno, está bastante aclarado, pero mi pregunta iba más dirigida en el concepto siguiente. O sea, yo estoy entrando en conversaciones para colaborar con un estudio muy renombrado en Uruguay, en Montevideo, y claro, como arquitecto colegiado catalán, ¿cómo percibo mis honorarios en estos trabajos? Con lo cual, este era un poco el tema. O sea, no sé exactamente cuando ahora entremos en conversaciones algo más, ya llamémosle profundas o más claras. O sea, mis honorarios profesionales como arquitecto asesor, no como firma del proyecto, porque lógicamente el proyecto no lo firmo yo, pero sí en cuanto a colaboración en proyecto ejecutivo y dirección de obra. Estos honorarios que yo tengo que percibir, ¿cómo los percibo? ¿Los percibo en un contrato como consultor o puedo hacerlos como un arquitecto español que emite una factura? Sí, te digo porque yo en algunos años trabajé así desde Barcelona para Uruguay. Si tú eres arquitecto catalán y no precisan tu firma de aquí, tú incluso podrías facturar desde Barcelona y el estudio de Uruguay haría una autorretención de tu IVA, ¿vale? Y lo que tendrías que averiguar es si te corresponde o no el pago de este IRAE, que es eso si estás registrado o no. Pero incluso si no te registras, lo que te va a tocar es que el estudio de acá haga la autorretención del IVA, ¿no? Para aportarse en Uruguay, porque el servicio se está generando aquí y no en Barcelona. Y luego tú, cuando tengas tus ingresos en Barcelona, tendrás que, una vez que ingresa el dinero en Barcelona, tendrás que hacer los aportes que a ti te correspondan por el ingreso de ese dinero en Barcelona. Ya. O sea, estos honorarios, bueno, ya veremos un poco más en detalle, pero si estos honorarios los percibes en Uruguay, porque realmente estás trabajando en Uruguay, la factura se emite como arquitecto extranjero. Y hay la retención del IVA, tal como... Eso, ojo una cosa. Lo que yo estoy explicando es en el caso de que tú colaboraras con Uruguay, pero no estuvieras viviendo en Uruguay. Bueno, en temporadas más o menos tendré que estar viviendo en Uruguay. Exacto. Si son temporadas menores a 3 meses, lo que explicaba, si son temporadas menores a 3 meses, tú no tienes ningún problema en aportar o hacer lo que explicaba. Si no interesa hacer todo lo que es el trámite de documentación o eso, o son periodos relativamente cortos de estancia en Uruguay, lo que puedes hacer es, en el caso de que se te pasen los 3 meses, cruzar un fin de semana a Buenos Aires, volver y tienes de nuevo el ingreso y tienes 3 meses más para establecer el Uruguay. Bueno, yo en concreto ya tengo residencia permanente en Uruguay. Ah, vale. Usted, si tiene residencia permanente en Uruguay, entonces lo que les va a tocar es hacer un contrato de trabajo, porque entonces es diferente. No entra en esto que yo decía del consultor público, porque el consultor público, yo lo que decía es que me parecía una figura interesante para el profesional extranjero, para el profesional que quiere venir a hacer trabajos puntuales acá o esporádicamente estar acá, pero no vivir acá. Bueno, relativamente son temporadas, o sea, no en el plazo de 3 meses, pueden ser 3 meses, 4 meses, entrar, salir. Sí, desde el momento que tú me dices que tienes residencia en Uruguay, ya cambia, porque entonces, o sea, tienes la residencia en Uruguay. Sí, pero también tengo la residencia en España, o sea, estoy en los dos lados. ¿Hay más preguntas? Perdón. No, la quería saludar, que me voy, que soy la responsable de los corresponsales de... Un momentito solo. Virginia, usted que quería decir gracias por estar, yo me tengo que ir ahora, si queréis seguir. Y nada, todo lo que escuché como siempre súper interesante y nos hablamos y nos vemos. Bueno, nosotras trabajamos juntas durante muchísimos años, por lo cual le echo de menos, Chu. Nada, dejo el micro si queréis otra pregunta. A ver cuándo nos vienes a visitar al sur. 26 de junio estoy volando. O sea que nada, nos vemos.
Y nada, gracias, institucionalmente gracias. Y nada, si alguna otra tiene otra pregunta, os dejo el micro. ¿Terminas tú o bueno, yo me retiro? Bueno, perdona que tal vez me haga un poco pesado, pero no me quedó claro el concepto. O sea, yo como arquitecto colegiado, estoy aquí en Cataluña, lógicamente, y en Uruguay tengo residencia porque la tengo de hace años, porque me interesaba por relaciones, llamémosle, matrimoniales, llamémosle así. Entonces ya, exactamente, bueno, entonces yo tengo la doble residencia acá y allá, y en este momento la pregunta era, ¿puedo emitir facturas como si estuviera en España, pero como consultor en Uruguay para este estudio? Sí, o sea, para mí sí, pero o sea, yo le explico, a mí me parece que frente a todas estas dudas que son legales, lo mejor es asesorarse con un gestor local. Yo le vuelvo a explicar, yo soy uruguaya, estaba trabajando en Barcelona, yo firmaba un proyecto acá porque traje inversores catalanes para acá, para Uruguay, y como yo no residía en Uruguay, yo era uruguaya. Hola. Sí, seguimos. Hacía esto, pero claro, yo cuando hacía esto de la facturación desde Barcelona, era porque yo vivía en Barcelona. Entonces, a mí no me queda claro si teniendo la residencia en Uruguay, es posible facturar desde afuera. Bueno, sí, la residencia la tengo hace 20 años, o sea, nunca la utilicé. O sea, es una residencia, llamémosle, que se renueva cada 3 años y sí, bueno, en fin, vamos a ver, ya me pondré con una gestoría y ver qué podemos. Asesorarse con un gestor Perfecto. del tema para no cometer errores y no perjudicarse en cuanto a lo que son aportes o posibles problemas fiscales. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, te quería preguntar una cosa acerca del trabajo como arquitecto allí, en caso de que fuera por cuenta propia o cuenta ajena. Quería saber más o menos qué honorarios hay orientativos para los arquitectos, qué consideración tiene social, digamos, el arquitecto allí, de cara a decir, ¿cuánto podemos llegar a ganar? Que si se puede subsistir bien allí, en caso de entrar, por ejemplo, por cuenta a terceros, ¿no? Trabajando por cuenta ajena, ¿qué salarios son los que se aplican normalmente para un arquitecto titulado? Si me podías orientar, dar una orientación, o en el caso de cuenta propia, pues no sé, tú que conoces un poco el tema de aquí, ¿qué comparativa hay a nivel de honorarios? Sí, a ver, hasta ahora, hasta hace poco tiempo, cuando hubo esta casi equiparidad que había y el euro estaba tipo un 20% arriba de lo que era el dólar, la diferencia de honorarios era más o menos esa. Los honorarios aquí son más o menos un 20% menores de lo que es en Barcelona. Bueno, lo que es en Cataluña, España, o sea, lo que se suele cobrar allá. Los honorarios acá, el arquitecto está muy bien conceptuado. Estábamos hablando justo con Esther es interiorista y le está costando mucho entrar acá en Uruguay a determinados ámbitos porque incluso la parte de constructoras y todo lo que es la parte de ejecución de obra, acá hay muchos llamados solo para arquitectos. O sea, en ese sentido, los honorarios son un poco menores, pero hay que tener trabajo. También decir que el costo de vida en Uruguay es muy alto. O sea, es que Uruguay es un país caro, entonces. Uruguay es un país caro. Vale. Sí, no está tan metido en el consumo. Es caro, pero al final en Barcelona gastas más. Sí. Lo que comentábamos lo que comentábamos con Esther antes es que lo que pasa también es que la modalidad de vida en Uruguay no es tan consumista como en Cataluña. Entonces, sí,
los ingresos son menores, pero me parece a mí que tienes mejor calidad de vida, de repente sin tanto consumo. Sí, no sí. sé si me explico. Sí, ya lo conozco. Pero sí que es real de que los honorarios son más bajos que allá. Y lo que vale la pena como profesional, como arquitecto, es el trabajo independiente o asociarse y compartir honorarios con un profesional de acá. Porque lo que es el trabajo por cuenta ajena, digamos, es lo mismo que en Cataluña. O sea, el que trabaja por cuenta ajena en un estudio o trabajas en los estudios grandes, que puedes aspirar a una condición un poco más, no sé, una nómina un poco más interesante, que si no, los honorarios y las nóminas son muy bajas para el trabajo y el esfuerzo que implican el día a día en un estudio. Y otra cosa que te quería preguntar, los 2 años estos de adaptación del... No escuché. ¿No? ¿Funciona? Sí. Digo, los 2 años estos de la titulación que se necesita para obtener la titulación en Uruguay, ¿Sí? ¿se pueden reducir en el caso de obtener la residencia por no sé, por matrimonio o cosas así o algún tipo? No tienen que ver, porque nada, ¿no? la parte de la homologación la hace la Universidad de la República. Vale. Y en realidad es más estar sobre el expediente y tener paciencia y seguirlo. Y la única ventaja, a diferencia de España, yo me acuerdo, o sea, cuando yo llegué a España, la homologación del título en España me costó un horror. O sea, fue tipo... en realidad conseguí un tribunal que aceptaba presentación de currículum y entonces los arquitectos argentinos, uruguayos y chilenos, ese tribunal consideraba que no teníamos que dar determinados exámenes, porque el resto todos pasaban por 4 exámenes y el proyecto final de carrera. Yo cuando hice la homologación del título allá, el programa fue una facultad de medicina de 30.000 metros cuadrados, la cual se me la hizo calcular toda. Yo trabajaba con los asesores del estudio, era un trabajo descomunal. Eso acá no se pide, eso acá es un trámite de traer solo los papeles, tener paciencia y seguir el trámite. Yo lo que aconsejo es, si hay una continuidad de colaboración con algún estudio o que tengan una perspectiva de trabajo determinado, yo lo que recomendaría es hacer las dos cosas, o sea, seguir colaborando con el estudio donde tengan la posibilidad de producir o generar trabajo, y no se pierde nada con presentar papeles y seguir el expediente. Muy bien, gracias. Bueno, Virginia, muchísimas gracias. Por favor. Muy trabajado y las respuestas también muy trabajadas. Bueno, cualquier cosa seguimos en contacto. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Virginia.